Hola chicos, ¿cómo están? En esta clase estudiaremos las razones trigonométricas. Tenemos tres razones trigonométricas básicas que son el seno, coseno y tangente. Y las razones trigonométricas nos muestran las relaciones que existen entre los lados y los ángulos de un triángulo. Como sabemos, los triángulos están formados por dos catetos, que en este caso lo denominamos A y B, y por la hipotenusa, que la denominamos C, y a su vez cuentan con tres ángulos, en este caso lo denominamos alfa, beta y gamma. Como es un triángulo rectángulo, tiene un ángulo de 90 grados, que en este caso sería gamma. Para poder explicarles las razones trigonométricas, debo explicarles qué es un cateto adyacente y un cateto opuesto, ya que el cateto A puede ser un cateto opuesto o adyacente dependiendo de que tomemos el ángulo alfa o beta, al igual que el cateto B puede ser cateto opuesto o adyacente dependiendo de que tomemos el ángulo alfa o beta. Podemos determinar si un cateto es opuesto o adyacente de la siguiente manera. Por ejemplo, si consideramos el ángulo alfa, el cateto adyacente va a ser el cateto que lo toca. Como vemos, el cateto B lo toca, por lo tanto es el cateto adyacente. Y el cateto opuesto es el que no toca el ángulo alfa. Como vemos, el cateto A no toca el ángulo alfa, por lo tanto es el cateto opuesto. Si ahora consideramos el ángulo beta, el cateto adyacente es el que toca el ángulo beta, y como vemos el cateto A es el que lo toca, por lo tanto va a ser el cateto adyacente, y el cateto opuesto es el que no lo toca. En este caso vemos que el cateto B no lo toca, por lo tanto va a ser el cateto opuesto. Ahora vamos a determinar seno, coseno y tangente respecto al ángulo alfa. El seno de alfa va a ser igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Como dijimos, el cateto opuesto es A y la hipotenusa es C. Entonces el seno de alfa va a ser igual a A, cateto opuesto, sobre hipotenusa C. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. El adyacente a alfa dijimos que es B y la hipotenusa es C. Entonces el coseno de alfa va a ser igual a B sobre C. Y la tangente es cateto opuesto sobre adyacente. El opuesto a alfa es A y el adyacente es B. Entonces la tangente de alfa va a ser igual a A sobre B. Ahora vamos a calcular el seno respecto al ángulo beta. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto a beta es B y la hipotenusa es C. Entonces el seno de beta va a ser igual a B sobre C. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces coseno de beta va a ser igual a A sobre C. Y la tangente es cateto opuesto sobre adyacente. El opuesto a beta es B y el adyacente es A. Entonces la tangente de beta va a ser igual a B sobre A. También tenemos las funciones recíprocas que son la cosecante, la secante y la cotangente, donde la cosecante es recíproca del seno, la secante es recíproca del coseno y la cotangente es recíproca de la tangente. Que sean recíprocas quieren decir que se invierten los valores, es decir, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces la cosecante va a estar invertida, va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces la secante va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces la cotangente va a ser igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Si les interesa saber cómo se llega a estos resultados, se los explico acá. Como la cosecante es la recíproca del seno, entonces 1 sobre seno. Pero el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces al resolver esta división nos queda hipotenusa sobre cateto opuesto, que es lo que tenemos acá. Lo mismo con la secante, es 1 sobre coseno, pero el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces al resolver esta división nos quedaría hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cotangente es 1 sobre tangente, pero la tangente es cateto opuesto sobre adyacente, y al resolver esta división nos queda cateto adyacente sobre cateto opuesto. La cosecante de alfa va a ser igual a la hipotenusa, que va a ser C, sobre cateto opuesto, que va a ser A. La secante de alfa va a ser igual a la hipotenusa C sobre cateto adyacente, que es B. Y la cotangente de alfa va a ser igual al cateto adyacente, que es B, sobre cateto opuesto, que es A. La cosecante de beta va a ser igual a la hipotenusa, que es C, sobre cateto opuesto, que es B. La secante de beta va a ser igual a la hipotenusa, que es C, sobre cateto adyacente, que es A. Y la cotangente de beta va a ser igual al cateto adyacente, que es A, sobre cateto opuesto, que es B. Algo muy importante que deben saber es que las sumas de los ángulos alfa más beta siempre va a ser igual a 90 grados. Generalmente en trigonometría, con que sepan las funciones de seno, coseno y tangente, van a poder resolver cualquier tipo de problema. Por si alguien necesita, yo les expliqué las funciones recíprocas que son la cosecante, la secante y la cotangente.
Espero que el video les haya sido útil y que hayan podido despejar todas sus dudas. Y si les gustó el contenido, los invito a suscribirse al canal.